Con 2/3 de su imperio en llamas y los ejércitos rebeldes a las puertas de Constantinopla, el joven Basilio II solo tenía una carta desesperada que jugar. Era una carta que mancharía el prestigio de su sagrada dinastía macedonia, pero que le entregaría 6.000 hachas varegas sedientas de sangre. La gran contradicción de su reinado es que para salvar el corazón de la cristiandad ortodoxa, tuvo que forjar una alianza de sangre con aquellos a quienes su corte consideraba paganos y bárbaros. Esta decisión, tomada en las horas más oscuras de su joven vida, no fue el comienzo de su historia, sino la culminación de una amarga lección. Que una corona, por muy divina que se proclame, no descansa sobre la cabeza, sino que se sostiene con las manos, a menudo manchadas de sangre y tinta de pactos imposibles. Todo había comenzado años antes, en el 985, con un acto de audacia que pocos esperaban del joven emperador que había vivido a la sombra de otros. Su tío, el eunuco Basilio Lecapenos, había sido el verdadero poder detrás del trono durante más de una década. Era un hombre cuya vasta red de espías y clientes se extendía por cada rincón del palacio y del imperio. Lecapenos, viejo, astuto y acostumbrado a mover a los emperadores como piezas en un tablero de ajedrez, nunca creyó que su sobrino, a quien había visto crecer, tuviera la fibra necesaria para desafiarlo. Pero subestimó la silenciosa ambición que ardía en el joven Basilio II. En un día que sacudió a la corte, Basilio II, con una frialdad que heló la sangre de los cortesanos, depuso a su tío. No hubo una purga sangrienta, sino algo más humillante: la condena y el exilio. Por primera vez, Basilio II sentía el peso real del cetro en su mano, no como un símbolo, sino como una herramienta. Sin embargo, este golpe de estado palaciego, lejos de consolidar su poder, fue la chispa que encendió la pradera. La aristocracia de Asia Menor, los llamados Anatolian Dainatoi o los poderosos, observaron este acto con alarma. Estos hombres eran los dueños de vastas extensiones de tierra, comandantes de ejércitos privados y pilares de la defensa oriental del imperio. Veían a Basilio II no como un legítimo emperador ejerciendo su autoridad, sino como un advenedizo que amenazaba su poder e influencia tradicionales. La gota que colmó el vaso fue la audaz decisión de Basilio de degradar a varios oficiales influyentes, entre ellos el más grande de todos, Bardas Focas. Focas era una leyenda viviente, el domésticos de las escuelas, comandante supremo de todos los ejércitos de Asia Menor. Era el hombre que había ayudado al propio Basilio a aplastar una revuelta anterior y gozaba de una lealtad casi fanática entre sus tropas. Los poderosos de Anatolia se unieron detrás de su campeón herido. El imperio se encaminaba inexorablemente hacia la guerra civil. La primera prueba de fuego para el autoproclamado gobernante solitario fue un desastre absoluto, una humillación que lo perseguiría en sus pesadillas. Con la esperanza de reforzar su reputación con una rápida victoria militar, Basilio dirigió personalmente una expedición contra los búlgaros en el 986. Carecía de la experiencia de sus generales veteranos y su confianza juvenil era un pobre sustituto de la estrategia. En el paso de las puertas de Trajano, su ejército fue emboscado por las fuerzas de Samuel de Bulgaria. Uno de sus generales, León Meliceno, protagonizó una retirada precipitada que se convirtió en una desbandada caótica. Basilio escapó por poco, pero la insignia imperial, su tienda y el tesoro del ejército cayeron en manos búlgaras. Regresó a Constantinopla no como un conquistador, sino como un fugitivo humillado. La noticia de la debacle se extendió como un veneno por el imperio, y sus enemigos en Anatolia sonrieron. La posición del emperador, como escribieron los cronistas, no podía ser más precaria. Era la señal que Bardas Focas había estado esperando.
La debilidad de Basilio era la fortaleza de Focas. El ilustre general no perdió el tiempo. Sabía que para legitimar su rebelión, necesitaba a su lado a todos los enemigos del joven emperador. En un movimiento de sorprendente astucia política, contactó a su antiguo rival, el general Bardas Esclero. Esclero había liderado la revuelta anterior y tras ser derrotado precisamente por Focas, había huido a la corte del califa en Bagdad. Ahora, Focas lo invitaba a regresar, prometiéndole compartir el poder. Los dos hombres, enemigos mortales, negociaron una tregua incómoda, unidos por su odio común hacia Basilio II. La pesadilla de Basilio se hacía realidad. Los dos generales más famosos del imperio estaban ahora unidos en su contra. Bardas Focas, cuya ambición era tan vasta como las llanuras de Anatolia, no tenía ninguna intención de compartir el trono. Cuando el viejo Esclero llegó a la ciudad de Cesarea, esperando un abrazo de aliado, se encontró con una trampa. Fue arrestado, encadenado y arrojado a una mazmorra. Con su único rival potencial neutralizado, Focas ya no tenía que fingir. En agosto de 987, exactamente un año después de la humillación de Basilio en Bulgaria, Bardas Focas se quitó la máscara. Reunió a su vasto ejército y ante los estandartes de las legiones de Anatolia, fue proclamado emperador. La guerra civil había comenzado oficialmente. El objetivo era Constantinopla. Focas dividió su formidable ejército en dos. Él mismo marcharía para sitiar la estratégica ciudad de Abidos y bloquear el Helesponto, mientras que una segunda fuerza, bajo el mando de un general llamado Delfinas, se dirigiría a Crisópolis, en la costa asiática justo enfrente de la capital imperial. El plan era estrangular a Basilio, cortando sus comunicaciones y suministros. Basilio, encerrado en el gran palacio, podía ver casi literalmente al otro lado del Bósforo los fuegos del campamento de Delfinas. Estaba solo. Su ejército de Tracia era insuficiente para enfrentarse a los veteranos de Focas. Sus generales eran inexpertos o de lealtad dudosa. Los días se convirtieron en semanas de angustiosa deliberación. Los consejeros susurraban sobre la rendición, sobre negociar una abdicación honorable. Pero en el joven emperador, la humillación de las puertas de Trajano había quemado la inexperiencia y había dejado en su lugar un núcleo de acero frío. ¿No se rendiría? Si no tenía un ejército lo suficientemente fuerte, lo compraría. Fue entonces, en la hora más oscura, cuando sus ojos se volvieron hacia el norte, hacia las estepas heladas más allá del Mar Negro, hacia el pueblo que llamaban los Rus. La negociación fue un acto de pragmatismo brutal que demostró la transformación de Basilio. Envió a sus embajadores a Kiev, a la corte del príncipe Vladimir, hijo del gran Sviatoslav. Los Rus eran un pueblo formidable de guerreros eslavos y escandinavos, temidos por su ferocidad en la batalla. Vladimir, un gobernante astuto, estaba interesado en convertir a su pueblo al cristianismo ortodoxo y en forjar lazos con el prestigioso imperio bizantino. Basilio le ofreció algo que ningún bárbaro se había atrevido a soñar: la mano de su propia hermana, Ana Porfirogéneta, una princesa nacida en la púrpura, un honor que incluso los emperadores de Occidente no habían podido conseguir. El precio era alto, un golpe al orgullo de la dinastía macedonia. Casar a una princesa imperial con un caudillo extranjero cuyas venas no tenían una gota de sangre romana. Pero el premio era la supervivencia.
Vladimir aceptó. A cambio de la novia imperial, enviaría a Basilio un contingente de 6.000 de sus mejores guerreros, los mercenarios de élite que pasarían a la historia como la Guardia Varega. En diciembre de 988, una flota de drácars ancló en el Cuerno de Oro. 6.000 gigantes barbudos, con hachas de doble filo al hombro y ojos fríos como el hielo de sus tierras, desembarcaron en Constantinopla. Basilio II por fin tenía su ejército. Estos no eran los soldados de leva desmoralizados que habían huido en Bulgaria. Eran guerreros profesionales cuya única lealtad era hacia quien les pagaba y cuya única alegría era la batalla. Basilio no perdió un instante. Mientras Bardas Focas se frustraba en el asedio de la ciudad de Ábidos, que resistía heroicamente, su otro general, Delfinas, acampaba con arrogante confianza en Crisópolis. Desde allí podía ver las cúpulas doradas de Constantinopla, creyendo que la victoria era solo cuestión de tiempo. Fue un error fatal de cálculo. En una gélida noche de enero, bajo el manto de la oscuridad, Basilio y su nueva guardia de élite cruzaron el Bósforo en silencio. El ataque fue una sinfonía de fuego y furia. Al amanecer, una escuadra de dromones bizantinos roció la costa cerca del campamento rebelde con fuego griego, creando un muro de llamas inextinguibles que les cortaba la retirada. Segundos después, el cuerno de guerra de los varegos resonó en el aire helado. Los rebeldes, despertados bruscamente, apenas tuvieron tiempo de tomar sus armas. Lo que vieron emerger de la niebla matutina no fue el ejército bizantino que esperaban, sino una muralla de escudos de hombres enormes que avanzaban con un paso rítmico y mortal. Los soldados de Anatolia, veteranos de muchas batallas, se encontraron superados por la pura ferocidad de los norteños. La línea rebelde se rompió y la ruptura se convirtió en una masacre. El propio Delfinas fue capturado vivo. Basilio, queriendo enviar un mensaje inequívoco a todos los que se le oponían, ordenó un castigo de una crueldad aterradora. Delfinas fue empalado vivo. Su agonía, a la vista de las murallas de Constantinopla, fue una declaración de que el joven e inexperto emperador había muerto, y en su lugar había nacido un gobernante dispuesto a todo para conservar su corona. Mientras tanto, Basilio explotaba su ventaja. Envió a un pequeño pero leal ejército bajo el mando de un general armenio, Gregorio Taronites, para devastar los territorios controlados por los rebeldes en el este. La marea parecía estar cambiando, pero la guerra aún estaba lejos de terminar. El hijo de Bardas Focas, Nicéforo, que comandaba un ejército de reclutas frescos generosamente proporcionados por el reino georgiano de Tao, logró interceptar y derrotar al ejército de Taronites cerca del río Éufrates. Fue una victoria para los rebeldes, pero una victoria pírrica. Cuando los rumores de la derrota en Crisópolis llegaron a sus tropas georgianas, estas, temiendo que la causa rebelde estuviera perdida, desertaron en masa y regresaron a su patria. El autoproclamado emperador, Bardas Focas, recibió la noticia del desastre de Crisópolis y la deserción de los georgianos en su campamento frente a Ábidos. Se dio cuenta de que su estrategia de estrangulamiento había fracasado. Regresó a su campamento principal, intensificando el asedio de Abidos con una furia desesperada, sabiendo que Basilio y sus demonios del norte vendrían a por él. Y no tuvo que esperar mucho.
Focas no tuvo más remedio que levantar el asedio y enfrentarse al emperador legítimo en una batalla campal que decidiría el destino del imperio. El 13 de abril, los dos ejércitos se desplegaron en la llanura frente a la ciudad. El sol brillaba sobre miles de lanzas y estandartes. Pero el destino, o quizás la divina providencia, como dirían los partidarios de Basilio, tenía un giro final e inesperado. Justo cuando las primeras líneas estaban a punto de chocar, cuando la tensión en el campo de batalla era casi insoportable, Bardas Focas, montado en su caballo de guerra, arengando a sus hombres, se detuvo en seco. Su rostro se contorsionó en una mueca de dolor. Se llevó una mano al pecho y se desplomó de su montura, muerto antes de tocar el suelo. Había sufrido una apoplejía masiva. El hombre que había desafiado a un imperio murió no por la espada, sino por un fallo de su propio cuerpo. Por un instante, reinó un silencio atónito. El pánico fue instantáneo y absoluto. El ejército que había seguido a Focas con una lealtad ciega se desintegró en un instante. Sin su líder, la formación se rompió mientras miles de soldados, presas del terror, intentaban huir. La batalla se convirtió en una cacería. Los escuadrones imperiales, liderados por los implacables varegos, persiguieron y masacraron a los rebeldes en fuga. Gran parte del ejército de Anatolia fue aniquilado ese día frente a las murallas de Abidos. Con esa extraña y anticlimática victoria, Basilio II había asegurado finalmente su trono. Después de la carnicería, Basilio demostró una faceta diferente de su carácter, una que desconcertó tanto a amigos como a enemigos. En lugar de ordenar ejecuciones masivas, mostró una inusual clemencia. La mayoría de los comandantes rebeldes que fueron capturados, incluido el general León Meliceno, cuya cobardía había causado el desastre en las puertas de Trajano, fueron perdonados y se les permitió vivir. Quizás Basilio entendió que necesitaba reconciliar el imperio, no ahogarlo en sangre. O quizás, después de la ejecución de Delfinas, sintió que ya había dejado su punto claro. Sin embargo, sus asuntos en Anatolia no habían terminado. En Capadocia, el viejo Bardas Esclero, el rival original, fue liberado de su cautiverio por los leales a Focas y por un breve tiempo fue puesto al frente de los restos de la rebelión. Pero Esclero era viejo, estaba casi ciego y cansado de la guerra. En lugar de continuar una lucha inútil, buscó la paz. Basilio, en otro gesto de pragmatismo, aceptó. Se reunió con el anciano general, le otorgó una generosa pensión y le permitió retirarse a sus propiedades en Tracia. Con este acto, la rebelión de la aristocracia anatólica, que había durado casi 4 años, finalmente llegó a su fin. La última ciudad rebelde, Antioquía, se rindió poco después. Su primer objetivo fue el rey David III de Tao, el reino georgiano que había proporcionado tropas al hijo de Focas. David, un monarca anciano, también había aprovechado el caos de la guerra civil para expandir su propia influencia, colocando a su sobrino en el trono del reino vecino de Abjasia. Su plan era unir los dos reinos georgianos bajo un solo heredero a su muerte, creando un estado poderoso en la frontera oriental de Bizancio. A Basilio no le gustó esta perspectiva. Lideró una breve pero decisiva campaña contra Tao.
Los registros son escasos, pero el resultado fue claro. David III se vio obligado a aceptar los términos de paz de Basilio. El viejo monarca podía conservar su corona y su reino, pero con una condición asombrosa y humillante. David, que no tenía hijos, debía adoptar a Basilio II y nombrarlo su único heredero. De un solo golpe, sin apenas derramamiento de sangre, Basilio había asegurado la futura incorporación de todo un reino al imperio, una provincia del tamaño de Cilicia. A finales de 989, el emperador regresó a Constantinopla no solo como un vencedor de la guerra civil, sino como un expansor del imperio. Ahora, finalmente, podía centrarse en lo que se convertiría en la obra de su vida: la subyugación total de Bulgaria y la derrota de su archienemigo, Samuel. Tras un retraso de un año debido a un terremoto en Constantinopla, Basilio partió hacia los Balcanes en 991. Pero este no era el mismo comandante impulsivo que había sido humillado 5 años antes. Su estrategia ahora era metódica, paciente y despiadada. Reforzado por su masivo ejército regular y el núcleo de su leal guardia varega, invadió Bulgaria con la intención de quedarse. En lugar de buscar una única batalla decisiva, optó por una guerra de desgaste. Reduciría las fortalezas búlgaras en Macedonia una por una, mes tras mes, año tras año, desangrando el reino de Samuel lentamente. Samuel, por su parte, demostró ser un adversario astuto. Sabiendo que no podía igualar al ejército bizantino en campo abierto, dejó solo pequeñas guarniciones defensivas, confiando en que el terreno accidentado de Macedonia haría gran parte del trabajo por él. Mientras tanto, él lanzó sus propias ofensivas, asediando y capturando fortalezas bizantinas en otros lugares. Comenzó una larga y brutal partida de ajedrez en los Balcanes. La iniciativa de Basilio en Macedonia tuvo un éxito inicial considerable. Para 992, gran parte del oeste de Macedonia estaba en manos bizantinas, y en una escaramuza, sus fuerzas lograron una captura de valor incalculable: el zar eunuco de Bulgaria, Román. Román, aunque su título era en gran parte simbólico y el poder real lo ostentaba Samuel, era una figura de inmenso prestigio. Su captura fue un gran golpe para la moral búlgara. Basilio continuó su avance implacable, invernando en territorio búlgaro durante los siguientes 3 años, una táctica inaudita que demostraba su determinación. Fortaleza tras fortaleza caía en sus manos. Pero Samuel también tuvo sus éxitos, capturando la importante ciudad costera de Dirraquio. Y al final, la suerte se puso del lado del búlgaro. A finales de 994, mientras Basilio se preparaba para otra temporada de campaña, llegaron noticias alarmantes desde el este. Noticias que lo obligarían a abandonar su obra en los Balcanes y regresar a Constantinopla a toda prisa. Una nueva guerra, en un frente diferente, exigía su atención. Mientras Basilio estaba empantanado en la reducción gradual del poder búlgaro, una guerra por el control del emirato vasallo de Alepo, en Siria, había llegado a un punto crítico. Durante los años de la guerra civil, temiendo otra rebelión militar, Basilio se había negado a nombrar un nuevo Domesticos del Este, el comandante supremo de la frontera asiática. En su lugar, había delegado la defensa de esa vasta y peligrosa frontera al duque de Antioquía, un viejo general llamado Miguel Bourtzes. Esta estructura de mando centralizada era una receta para el desastre. Significaba que ante cualquier amenaza importante, Bourtzes no podía actuar con decisión. Tenía que solicitar ayuda directamente a Constantinopla, perdiendo un tiempo precioso.
El poderoso califa fatimí de Egipto, Al-Aziz, vio esta debilidad y la explotó sin piedad. Duni, su ambición era convertir el próspero emirato de Alepo en una provincia más de su imperio transcontinental. Para esta tarea, nombró gobernador de Damasco a uno de sus generales más talentosos, un turco llamado Manjutakin. A partir de 992, Manjutakin lanzó una serie de devastadoras incursiones en el territorio de Alepo. Derrotó al general bizantino Burtzes en 2 batallas campales y capturó la importante fortaleza de Apamea. Sin embargo, los habitantes de la ciudad de Alepo, sabiendo lo que les esperaba bajo el dominio fatimí, resistieron ferozmente los intentos de Manjutakin de asediar su capital. Tras pasar el invierno de 993-994 en Damasco, el general fatimí reunió un ejército masivo, decidido a tomar Alepo de una vez por todas. El duque Burtzes, desesperado, reunió todas las fuerzas que pudo. A su ejército de casi 10.000 hombres, se unió un destacamento liderado por León Meliceno, el mismo general perdonado de la guerra civil, y una guarnición enviada desde Alepo. A pesar de estos refuerzos, seguía estando masivamente superado en número. El ejército de Manjutakin era, con toda probabilidad, varias veces mayor. Aún así, Burtzes, sintiéndose presionado al actuar, decidió enfrentarse a los fatimíes. Marchó hacia el sur y tomó una posición defensiva junto a un vado en el río Orontes. Manjutakin reaccionó con rapidez. Dejando una pequeña fuerza para mantener el asedio de Alepo, movió el grueso de su ejército para interceptar a los bizantinos. La batalla que siguió fue otro desastre para las armas bizantinas. Un escuadrón de beduinos y bereberes cruzó el vado y cargó directamente contra el contingente de reclutas de Alepo, que protegía el flanco bizantino. Aterrorizados por la abrumadora superioridad numérica del enemigo, los alepenses rompieron filas y huyeron, dejando la retaguardia bizantina completamente expuesta. Los bereberes, en un movimiento tácticamente brillante, se abstuvieron de perseguir a los que huían y en su lugar giraron y atacaron el flanco del principal ejército bizantino, que ya estaba enzarzado con el centro de Manjutakin. Atrapados por 2 lados, los bizantinos fueron masacrados. Tras perder hasta 5.000 hombres, Burtzes ordenó una retirada desesperada, huyendo de vuelta a Antioquía. La victoria fatimí fue total y les permitió reanudar el asedio de Alepo sin oposición. Manjutakin estaba tan seguro de su victoria final que ordenó la construcción de baños y bazares en su campamento de asedio, preparándose para pasar el invierno y conquistar la ciudad por hambre. Fue la noticia de esta catastrófica derrota y el inminente colapso de Alepo lo que llegó a oídos de Basilio en Bulgaria. El emperador se dio cuenta de la gravedad de la situación. La caída de Alepo abriría las puertas de Siria y pondría en peligro la propia Antioquía, borrando un siglo de avances bizantinos en Oriente. Basilio actuó con la velocidad y decisión que ahora lo caracterizaban. Dejando a un lado la guerra búlgara, marchó de vuelta a Constantinopla, donde acababa de llegar a finales de 994. Pero ya no era un príncipe inexperto que se dejaba llevar por el pánico. Los últimos 10 años de guerra incesante lo habían transformado en una figura imponente, un estratega consumado y un líder endurecido. Mientras Manjutakin se acomodaba para su largo asedio en Siria, sin saberlo, había provocado la ira de un emperador que había aplastado a sus propios generales, forjado alianzas con los confines del mundo conocido, y que ahora se dirigía hacia él con toda la fuerza del imperio bizantino a sus espaldas. Su leyenda, forjada en las guerras civiles de Anatolia y los pasos montañosos de Bulgaria, estaba a punto de cruzar el Éufrates.
el asesino de búlgaros pronto añadiría otros títulos a su temible nombre.